La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos en esta oportunidad con Efesios capítulo 1, versículo 11. Recordando que en anteriores devocionales estamos meditando sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios. Y dice Efesios 1, 11: En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, omnipotente Dios de Israel y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que todo lo que hay en los cielos y en la tierra provienen de ti, así como todo lo que en ellos hay. Por ello, Padre, te pedimos que en primer lugar nos mire con misericordia en el nombre de Jesús. Pase por alto toda ofensa y por amor a tu nombre limpie nuestros corazones, mentes, espíritus y aún cuerpos. Y seas tú, Señor, en tu inmensa benignidad y poder, rociándonos con la sangre de Cristo, llenándonos con tu Espíritu Santo y guiándonos a toda verdad, en el entendido de que la verdad nos hace libres y nos ahuyenta del reino del maligno, engañador y mentiroso por excelencia. Gracias, Padre, por llamarnos a transitar el camino de la verdad y con ello, Padre, caminar de tu mano, en tus brazos, como ovejas rescatadas en tus hombros. A ti venimos, Padre, y por los oyentes te suplico en este momento, Padre, que perciban un abrazo del Padre Celestial en esta hora, oh Dios, y que sean oídas sus oraciones y súplicas y peticiones en el nombre de Jesús y en la comunión con su Santo Espíritu. Amén. Bien, amados, en Efesios capítulo 1, versículo 11, como acabamos de leer, dice que es en Cristo que tuvimos. Empecemos por considerar que el verbo está en pasado. No vamos a tener, no estamos teniendo, ya casi tenemos. No, de ninguna manera. Ya, en pasado. Tuvimos herencia. Como hijos tenemos garantizada la herencia de parte del Padre. El Padre, nuestro Padre que está en los cielos, el Padre Celestial, rico y todopoderoso, como hijos nos comparte una herencia inmarcesible, inconmensurable. Es la mejor herencia que un ser humano sobre el planeta Tierra puede recibir. Los cristianos tenemos una herencia incomparable. ¿Cuál herencia? Dice el versículo 11, que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él decidió por su voluntad. Como repetimos, para que la gloria sea de Dios y la obra sea de Dios y la gloria sea de Dios, recibimos
gloria, perdón y libertad, honra, riquezas, junto con el Señor en los cielos por siempre, porque a Él le plació. Según el designio de su voluntad, fuimos escogidos, hermanos, dice Efesios también, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos desde antes de la fundación del mundo escogidos para ser sus gloriosos hijos. Porque lo que Dios se propone, nadie lo puede estorbar. Primero, por derecho propio. Él es el dueño de todo y de nuestras almas. Y segundo, por poder máximo. Nadie tiene un poder superior al de nuestro Dios, al de Jehová de los ejércitos, al del Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él decidió que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, decidió que fuéramos encarnados, por decirlo así, en la tierra y finalmente redimidos. Nosotros no venimos de la nada nada sale. Los seres humanos no venimos de la nada. Los seres humanos venimos de la eternidad y por ello volveremos a la eternidad. Nosotros no caímos en la tierra en paracaídas, ni fruto de una relación sexual temporal, terrenal, pasajera. No somos fruto de eso. Somos fruto de un soplo divino eterno que por lo tanto, por provenir de Dios, es inextinguible, no puede terminar. Así que venimos de algún lado y vamos para algún lado. La Biblia deja entrever, pero bien claramente, que algunos vienen del reino de las tinieblas. Oh, asombroso. Pero otros venimos del reino de la luz. Judas, dice Jesús, era hijo del diablo. ¿Se condenó? No, no se condenó, dice Jesús. Él ya nació condenado. Asombroso. Dice, no se perdió sino el hijo de la perdición. Él venía de allá, permaneció en el de allá del enemigo, robaba, nunca se convirtió, estaba convencido, por eso se suicidó, pero no se convirtió. De hecho, dice que era un ladrón consuetudinario y que él, la verdad, nunca le aceptó como Señor y Salvador pleno. Le admiraban los milagros y pensaba que iba a ser el libertador político social. Judas era izquierdista, socialista, comunista, no sé cómo quieran llamarlo. El hombre vivía en favor de los pobres, supuestamente, como principal causa y propósito de su vida. Allá lo encontramos en Juan 12, preocupado por los pobres. Cuando la mujer, María Magdalena, vació el vaso de alabastro, costosísimo, a precios de hoy de más de 12 millones de pesos, lo vació en los pies de Jesús y los enjugó los pies luego con sus cabellos. Judas dijo que eso era un desperdicio, que eso se ha podido dar a los pobres. Es decir, lo que se le dé a Jesús en tiempo, en talento, en dones, en habilidades, en alabanza, en adoración, en reconocimiento, en obediencia, en conocimiento, en fin, era tiempo perdido y dinero perdido, que eso debía dársele a los pobres. Jesús le dijo, no, eso es hipocresía. Los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. Entonces, el Señor puso las cosas en su sitio y en su debido lugar y valor. Judas era un socialista, esperaba supuestamente que Jesús librara al pueblo israelita del yugo romano y que distribuyera supuestamente equitativamente los bienes entre todo el pueblo.
Pero sabemos que eso es un sueño de gente sin cerebro. Habrá gente superior e inferior, más inteligente, menos inteligente, más honesta, menos honesta, más trabajadora, menos trabajadora, etcétera, etcétera. Y cada uno debe recibir acorde con su nivel, capacidad, entrega y posición. Es elemental, eso es justicia. No puede haber igual paga por diferente esfuerzo o por diferente creatividad o capacidad. Pues bien, es interesante que Judas quiere esa supuesta equidad para tal vez administrar como los izquierdistas lo miserable. Ellos son genios para administrar pobreza, escasez y hambre, aunque también hay ricos allá. Dicen que el Estado es el que debe administrarlo todo y distribuirlo todo. ¿Pero qué es el Estado? El Estado son unos personajes allá arriba. ¿Y qué hacen esos personajes normalmente en el izquierdismo? Pues lo mismo que en cualquier otro sistema: enriquecerse, apoderarse de los bienes de la gente, ¿ya? Engrandecerse y oprimir, igual que en todos los sistemas. Eso encontraron en Rusia cuando Gorbachev hizo la investigación. Encontró que todos los del Soviet Supremo eran multimillonarios y que el último gran secretario general del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, tenía 34 carros riquísimos, los mejores del mundo. Y él era uno de los que se llamaba el Estado distribuidor de la riqueza de la nación. Entonces la nación estaba, como mi padre decía, trozada de hambre. Así que los únicos ricos en ese sistema son un grupo todavía más pequeño. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice: no, nosotros tenemos herencia que no es para todos, es para los hijos de Dios nada más, para los cristianos. Y fuimos predestinados, antes de llegar a la tierra. Destinados quiere decir precisamente predeterminados para recibir gloria a pesar de todo. Dios juega un papel, una lucha, una batalla limpia contra el adversario, y permite muchas veces que nosotros, viniendo del soplo divino, lleguemos a la tierra y recibamos una golpiza. Somos engañados, manchados, torturados, y hay veces como perdidos en la jungla del mundo y de la maldad. Y entonces decimos: ¿por qué? De pronto nos encontramos con el Señor. ¿Por qué? Porque estábamos predeterminados. Y volvemos al seno del Señor y decimos: era aquí donde tenía que estar. Esto era lo que estaba buscando. Terminó mi búsqueda. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahora vuelvo al Padre a través de Él. Sí, amados, ¿por qué encontramos esa canción dulce en nuestro corazón cuando nos hablan de Jesús? Porque esa canción la conocemos desde la eternidad. Hay un eco en la verdad de Cristo en nuestra vida desde antes de venir al mundo. Así que unos vienen como Judas del maligno. Se condenó el que nació condenado. Nosotros venimos de Dios y damos tumbos, y el Señor permite en su humildad y juego limpio que nos golpee el enemigo. Pero volvemos al Señor y termina ahí la búsqueda y quedamos eternamente postrados ante el Dios de la luz, el Dios de la gloria, el Dios de la misericordia, el Dios de la salvación por la sangre de Cristo Jesús. Predestinados es una doctrina tremenda que defendió, presentó de manera enfática Juan Calvino en Europa. Él dijo que había predestinación. Entonces, y es más, la llamó la doble predestinación. Es decir, que si unos fueron salvos, entonces la doble. Hay otros
que fueron predestinados para el infierno, para ser condenados. Y se levantó una multitud de gente en Francia y en Suiza que lo querían linchar porque decían que era injusto, que eso era mentira, que era una herejía, en fin. Y que además eso impedía predicar. Y él dijo, no, no es una herejía y me impide predicar. Nosotros no sabemos quiénes son de un lado y quiénes son de otros. La responsabilidad es ir a predicar de Jesús. Y los que son, las señales que oirán. Dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oímos la voz de Jesús? Las ovejas. ¿Las ovejas de quién? De Él. Antes de recibir a Cristo, ya estábamos predestinados para ser ovejas de Él. ¿Por qué oímos? Porque ya tenemos la estructura divina adentro, lista a recibir la voz de Él. Oímos el evangelio y decimos, esa voz, como decía antes, me suena, haya eco, tiene concordancia conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo determinó. Nada bueno hay en nosotros. Lo bueno lo puso el Señor. Y dice, mis ovejas, las que son de Él, oyen mi voz. Repito, ¿qué es primero? ¿Oír la voz y luego ser oveja? ¿O ser oveja desde la eternidad y luego oír la voz? Pues Jesús en 10:27 al 30 dice, primero es oveja, somos de Él. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esa voz la conocíamos en la eternidad y cuando nos dijeron Juan 14:6, Juan 3:16, de tal manera te ama Dios, dijimos, sí, eso era. Y cuando oímos Efesios 2:8 y 9 y Apocalipsis 3:20, en fin, y Romanos 5:8, dijimos sí, aleluya, y encontramos la salvación y encontramos el lago cristalino de la bondad y de la verdad divinas y empezamos a nadar ahí. De aquí fue que yo salí y aquí regreso. Sí, amados. Es interesante, en Romanos 8, del 29 en adelante del 28 en adelante dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Guantazos malos del enemigo, eso nos ayuda a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Antes conoció qué? ¿Antes de qué? Antes de que el mundo existiera, amados. Antes de que el mundo existiera, Dios ya te conocía. A Él no lo sorprendió. Ve, mira, ahí viene Carlos. ¿Y ese de dónde será? ¿De dónde salió ese man? ¿Usted cree que Dios va a decir eso? Y es loco, no, fue que el papá y la mamá se acostaron y mira, apareció Carlos. Qué chistoso. Bueno, yo no sé de dónde viene ni para dónde va Carlitos. No, Señor. Él te conoce desde antes del vientre de su madre y desde que eras un embrión, puso allí su soplo divino, amados, y le marcó para que un día retornaras a Él. A los que antes conoció, a esos predestinó para que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Tú eras un predestinado y entonces te llamó. Y a los que llamó justificó, entonces tú oíste. Inmediatamente fuiste justificado con la sangre de Cristo y con la investidura del Señor. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Inmediatamente fuisteis llenas del Espíritu Santo. La garantía de que en el más allá vas a resplandecer por siempre en el Señor. Hermanos, dice entonces Efesios, para cerrar, allá en el 11, como acabamos de ver en Efesios capítulo 1 y en el versículo 11, en Él tuvimos herencia, vamos para allá, para la gloria, porque hemos sido predestinados porque el Señor lo predeterminó conforme a su voluntad, porque Él nada desconoce. Nadie puede decir que Él desconoce de dónde salimos, en dónde estamos,
para dónde iremos y cómo terminaremos. Creer que Él desconoce eso es literalmente ignorar a Dios. Creer que Él conoce absolutamente todo, incluido tu origen, mi camino y mi destino, tu camino y tu destino, es tener a un Dios vivo, sabio, todopoderoso, benigno y misericordioso. Oremos. Oh amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por habernos predestinado para ser, Señor, tus hijos, para volver a tu seno y para gozar de tu comunión bajo la sombra de tus alas como hijos propios de tu familia. Bendito seas por esa predestinación, por habernos conocido desde antes y porque está asegurado el más allá de nuestras existencias, como te lo has propuesto, lo cual nadie puede estorbar, porque eres soberano, porque eres Padre Supremo y porque nadie, Señor, puede tocar tu reino y tu señorío. Te adoramos y nos gozamos en esa predestinación, en esa unción y en esa final glorificación nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.